El año 2000 se aprueba y se empieza a firmar a nivel mundial una convención, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con protocolos adicionales que tienen que ver con la trata de personas y con el lavado de dinero. La parte principal de este protocolo es el instrumento central para que el mundo globalizado, en avance tecnológico, tenga la opción de seguir conteniendo al delito y tenga la opción de seguir luchando contra los delincuentes. En ese momento, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, al presentar la convención, utiliza el siguiente concepto. Dice: los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. La Convención nos facilita un nuevo instrumento para hacer frente al flagelo de la delincuencia como problema mundial. Fortaleciendo la cooperación internacional, podemos socavar verdaderamente la capacidad de los delincuentes internacionales para actuar con eficacia y ayudaremos a los ciudadanos en su a menudo ardua lucha por salvaguardar la seguridad y la dignidad de sus hogares y comunidades. La firma de la Convención en diciembre del 2000 marcó un hito en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Y luego vienen las suscripciones y las ratificaciones que están en este cuadro, en la que para el interés nuestro ha sido, por ejemplo, firmada y ratificada por la Argentina el 19 de noviembre del 2002, ratificada por Bolivia el 10 de octubre del 2005, ratificada por el Brasil el 29 de enero del 2004, ratificada por Chile el 29 de noviembre del 2004, ratificada por Colombia el 4 de agosto del 2004, ratificada por Cuba el 9 de febrero del año 2007, ratificada por Ecuador el 17 de septiembre del 2002, ratificada por Estados Unidos el 3 de noviembre de 2005, y esto es muy importante porque en general Estados Unidos no participa de convenciones de carácter global, ratificada por México el 4 de marzo del 2003, ratificada por Perú el 23 de enero del 2002, ratificada por Venezuela el 13 de mayo del 2002, ratificada por Nicaragua el 9 de septiembre del 2002. Todos los países, ahí está la larga lista, han ratificado y forman parte de esta convención. Hago esta mención porque hay convenciones como, por ejemplo, el Estatuto de Roma, que regula los juicios y los delitos de lesa humanidad, los crímenes de lesa humanidad, que no está ratificado por algunos países como Cuba y Nicaragua, no está firmado. Entonces, en este escenario, la Convención de Palermo es un instrumento novedosísimo, muy novedoso, aunque tiene 24 años desde su aparición, para luchar contra el crimen organizado transnacional buscando tres objetivos. Primero, que no haya impunidad, que no haya un lugar en el mundo donde un delincuente se pueda ocultar. Segundo, que no haya protección al resultado del delito, al objeto de los crímenes, dinero, recursos, corrupción, robo, que no se pueda recuperar, que no haya un lugar donde se pueda ocultar el producto del delito. Y tercero, que los individuos, los ciudadanos comunes, que en el derecho internacional no tenían la potestad de ser considerados sujetos procesales, tienen a partir de la Convención de Palermo la condición de sujetos activos para aplicar la Convención. Aquí una pequeña digresión. El derecho internacional público siempre ha sido el derecho de los Estados. Son los sujetos del derecho internacional y los Estados están representados por los gobiernos. Hay un segundo nivel de sujetos del derecho internacional público que son los organismos internacionales.
las Naciones Unidas, la OEA, los organismos especializados, que tienen capacidad procesal plena en el ámbito internacional. Pero el individuo nunca ha sido reconocido como sujeto con capacidad procesal en el derecho internacional público. Recién a fines del siglo pasado se empieza a reconocer una capacidad procesal limitada para el individuo. Y es la Convención de Palermo la que reconoce a la persona individual, al ser humano, la capacidad procesal de demandar, de pedir, de actuar a nombre de la Convención de Palermo en su propio Estado, en su propio país y de acuerdo a las leyes que son de derecho común en el país donde vive. Ese es un avance extraordinario que lo dejo puntualizado y en el que quiero hacer especial hincapié, porque cualquier ciudadano del mundo en su país puede pedir, con las condiciones adecuadas de procedimiento que aquí se señalan y las condiciones nacionales que conocen los abogados de cada país, la aplicación de la Convención de Palermo. Tienen capacidad para eso. No tienen que ser autoridades, no tienen que ser diputados o senadores, no tienen que ser representantes de nada. La capacidad procesal está abierta al individuo por la Convención de Palermo. Dicho esto, quiero mencionar dos aspectos fundamentales de la Convención de Palermo. Primero, las definiciones. El artículo 2 dice que para los efectos de la presente convención, que tiene el propósito de promover la cooperación para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, se establecen las siguientes definiciones. Artículo 2, inciso A. Por grupo delictivo organizado, se entenderá un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados con arreglos a la presente convención, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Grupo de 3 o más personas que cometan delitos para obtener beneficio. Eso es un grupo delictivo organizado. El inciso B define lo que es un delito grave. Por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos 4 años o con una pena más grave. Entonces la pregunta es, ¿y dónde están esos delitos? En los códigos penales de cada país. Porque como es en cada país donde se puede aplicar la Convención de Palermo, ahí está la tipificación de los delitos. Delitos que simplemente tengan pena privativa de libertad máxima de al menos 4 años. Dicho esto, otro de los aspectos en los que hay que hacer hincapié es el ámbito de aplicación. O sea, cómo se abre la jurisdicción y competencia para que determinado juez en cualquiera de los países que han firmado y ratificado la Convención de Palermo pueda aplicar la Convención de Palermo. Y eso está establecido en el artículo 3, que dice, a menos que contenga una disposición en contrario, la presente convención se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de a los delitos tipificados que hemos mencionado, los delitos graves definidos, y a estos efectos el delito será de carácter transnacional si a se comete en más de un estado, o sea, por ejemplo, el narcotráfico. Se produce en un lugar, se trafica a otro. B, se comete dentro de un solo estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro estado. Está demostrado que en el asesinato de Fernando Villavicencio el año pasado en el Ecuador, los sicarios salieron de Colombia y la planificación vino de otro estado. Ese es el caso. C, se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. El Tren de Aragua, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, para llevar esto al escenario que después voy a tocar. D, se comete en un solo estado, pero tiene efectos sustanciales en otro estado. ¿Qué quiere decir? Se pueden estar cometiendo los delitos, y ahí voy entrando al tema, en Venezuela solamente,
se están cometiendo falsificaciones, falsedad material, falsedad ideológica, persecución, fraude, amenazas, coacción, extorsiones, secuestros, cohecho, asesinatos, casi todo el Código Penal, acusaciones públicas falsas, manipulación de testigos, acusación y denuncia falsa, manipulación de jueces, manipulación de autoridades administrativas, el CNE, los jueces de la dictadura. O sea, hay una cantidad de delitos que casi abarca todo el Código Penal, incluida la persecución, detención y tortura de menores de edad y otros delitos se están cometiendo en Venezuela. Pero esos delitos tienen efectos sustanciales en el resto de los países de las Américas. ¿Por qué? Porque si se consolida a partir de esos delitos, y voy a dar solamente un ejemplo, ya los abogados encontrarán los suyos en cada país, los efectos sustanciales. Si se consolida el matonaje, el crimen organizado y la dictadura de Nicolás Maduro y su grupo, entonces vamos a tener más migración forzada. Y eso es un efecto sustancial. En los hechos, Venezuela ya ha producido efectos sustanciales que hacen aplicable previamente la Convención de Palermo con los 8 millones de venezolanos que están dispersos por todo el mundo y con las bandas criminales, parte de esa dispersión y de ese exilio, que están operando inclusive en los Estados Unidos. Ejemplo, Tren de Aragua. Este es el marco de referencia teórico. Ahora, quiero aplicar este marco de referencia teórico a Venezuela. Les he leído lo que, en función de la Convención de Palermo, es un grupo delictivo organizado. 3 o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados en esta Convención. ¿Qué les parece el grupo de delincuencia organizada integrado por el señor Nicolás Maduro, secundado por Diosdado Cabello, con su vicepresidenta, la señora Rodríguez, con su ministro, llamado ministro de Defensa, el general Padrino López, con su fiscal Saab, que acusa falsamente al que le instruye la dictadura, con un nuevo fiscal que ha aparecido y que está librando un mandamiento de apremio contra el candidato y el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia? ¿Qué les parece en ese grupo de delincuencia organizada los jueces que han anunciado que es correcta la declaratoria fraudulenta de Amoroso y su grupo, que forman parte también de este grupo delictivo, que han dado por ganador sin ninguna prueba y en base a falsificaciones y delitos a Maduro? O sea, ahí está el grupo de delincuencia organizada. Y si ustedes le agregan a ese grupo la dirección que viene de Cuba, que ha mandado a las avispas negras, y la que viene de Bolivia, que ha mandado un grupo militar de represión, y el grupo Wagner, que está operando en Venezuela, y la promesa y amenaza del dictador Ortega en Nicaragua de mandar tropas para defender lo que ellos llaman revolución, tienen un grupo delictivo no solamente en Venezuela, sino un grupo delictivo transnacional. ¿Y por qué es un grupo delictivo? Porque está cometiendo delitos a diario, los está cometiendo de manera infraganti, pública y certificada. Los delitos del grupo delictivo de Nicolás Maduro, que lo vamos a denominar bajo el nombre político que se han dado, socialismo del siglo XXI, o movimiento bolivariano, o castrochavismo, son públicos, están probados infraganti y son notorios porque los realiza por televisión. Dice, a ese métanlo preso, a este otro quítenle tal cosa, vamos a perseguir a toda esta gente, he ganado las elecciones, y después sale el CNE con Amoroso y dice, sí ha ganado, pero no muestra ninguna prueba, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado. Todos esos delitos cumplen con el requisito del inciso B del artículo 2, porque son delitos en Argentina, en Bolivia, en el Perú, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, que tienen tipificación de delitos de penas privativas de libertad de más de 4 años. Entonces, de eso se trata. Se trata de que hay una convención que se llama Convención de Palermo, porque las Naciones Unidas la quiso firmar en Palermo, señalando a Palermo como el centro que había sido de la mafia transnacional, la mafia de Palermo, en Italia,
y que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que da primero capacidad a cualquier ciudadano de las Américas a presentarse ante un fiscal, a un juez, a llevar prueba y a decir, señores, aquí hay crímenes que se están cometiendo en Venezuela y que están en el marco de lo que es un grupo delictivo organizado del señor Maduro, el señor Diosdado y toda esta clase de delincuentes que delinquen todos los días. Ahora mismo están cometiendo delitos infragantes. Aquí está la prueba y yo quiero que se abra una causa porque los delitos son graves y porque la Convención de Palermo me da capacidad procesal. Y entonces los fiscales y los jueces, dependiendo del procedimiento de cada país, tienen que abrir causas. Hay países en los cuales hay instrucción penal, hay países en los cuales se usa la denuncia, en otros mecanismos de investigación, una mezcla de estos tres, pero hay que activar estos mecanismos. Y para activar estos mecanismos, además de repetir esto que conocen los abogados de las Américas, es que hoy día tenemos abogados notables de Argentina, de Chile, del Ecuador, de Estados Unidos, de Venezuela, y vamos a tener abogados de todos los países de las Américas donde hayan aceptables sistemas de justicia para generar un impulso para que se empiece a aplicar la Convención de Palermo. El derecho existe, se aplica perfectamente a este grupo de delincuentes, pero también se puede aplicar al grupo de delincuentes que está en este momento cometiendo crímenes bajo el título de dictadura, detentando ilegalmente el poder en Nicaragua con Ortega y Murillo, o en Bolivia con Evo Morales y Arce Catacora, que son un grupo de delincuencia organizada, además vinculado al narcotráfico, porque lo que llaman su partido político no es sino la organización de las federaciones de productores de coca y de cocaína. Ahí la prueba es amplísima. Y no hay que esperar que haya justicia en Bolivia, que no la hay. Cualquier ciudadano afectado puede hacer una denuncia de ese tipo en Estados Unidos, en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en la Argentina, en el país donde se encuentre y donde encuentre la posibilidad de un juez idóneo y de un sistema que vea las pruebas como son, y no con los jueces títeres de los sistemas del socialismo del siglo XXI, que tienen que estar incluidos en la denuncia, porque son parte de los grupos de delincuencia organizada, no solamente los que se atribuyen el título de presidente, ministro, jefe de los servicios de investigación, sino también sus jueces, sus fiscales, sus represores, sus militares vendidos que no cumplen con la ley y que delinquen para sostener este sistema criminal. Conclusión, estamos frente a un sistema de crimen organizado, pero hay una herramienta que vamos a empezar a empujar para que se aplique en cada uno de los países de las Américas y para que los ciudadanos de las Américas sepan que tienen el derecho de ir donde sus jueces, donde sus fiscales y pedirles que pongan en captura internacional a los grupos de delincuencia organizada transnacional que están controlando, en este caso específico, Venezuela, pero que también están controlando países como Cuba, que ha ratificado la convención, como Bolivia y como Nicaragua. Muchas gracias.